fuck. Hola mis queridos Devora Historias, sean bienvenidos a este apocalipsis literario, es un gusto verlos de nuevo. Hoy quiero hablar de algo que genera muchas opiniones encontradas, pero que sin duda está presente en películas, videojuegos, cómics, animes y más. Por lo que es lo mismo decir que está presente en toda la industria del entretenimiento. Y esto es la sexualización. Pero antes de entrar en materia, quiero dejar algo claro. Este vídeo no busca juzgar o condenar la sexualización, ni tampoco defenderla a toda costa. Más bien, quiero analizar qué papel juega dentro de las narrativas y cómo se ha convertido en un pilar de la industria del entretenimiento. Porque al final, la pregunta no es si la sexualización es buena o mala, sino cómo se usa y qué efecto tiene en nosotros como audiencia. Así que prepárate, porque vamos a explorar este tema con ejemplos, reflexiones y mucha curiosidad. Empecemos. Primero, vamos a ponernos en la misma página. ¿Qué es exactamente la sexualización? En palabras simples, es cuando se destacan o enfatizan características sexuales o físicas de un personaje, situación o narrativa, muchas veces con la intención de captar atención, provocar emociones o incluso vender un producto. La sexualización puede manifestarse de muchas maneras, a través del diseño de personajes, el vestuario, las poses, los diálogos o incluso el comportamiento. Es importante señalar que no solo afecta a personajes femeninos, también hay casos de sexualización masculina, aunque históricamente ha sido más común en personajes femeninos. Un punto clave aquí es que la sexualización no es algo inherentemente negativo. El problema surge cuando se convierte en el único rasgo definitorio de un personaje o cuando se usa de forma superficial y sin propósito narrativo. Para entenderlo mejor, pasemos a algunos ejemplos. Lara Croft de Tomb Raider. Comencemos con uno de los casos más icónicos de la historia de los videojuegos, Lara Croft. Cuando Tomb Raider salió en los años 90, Lara no solo se convirtió en un personaje revolucionario por ser una protagonista femenina fuerte en un género dominado por hombres, sino que también fue diseñada de manera deliberada para ser visualmente atractiva. Sus proporciones físicas eran atractivas, con una figura atlética y vestimenta ajustada que destacaba sus atributos y que obviamente no es la más adecuada para una exploradora de tumbas antiguas y ruinas peligrosas. Este diseño no fue casual, se trataba de un recurso de marketing para atraer a un público masculino, que constituía la mayoría de los jugadores en aquella época. Y funcionó. Lara Croft no solo ayudó a vender millones de copias del juego, sino que se convirtió en un ícono cultural. Lo interesante aquí es que con el tiempo se podría decir que Lara evolucionó. Las versiones más recientes del personaje, como las de la trilogía iniciada en 2013, presentan a una Lara más realista, tanto en su diseño físico como en su personalidad. La sexualización pasó a un segundo plano, y su profundidad como personaje tomó protagonismo. Esto demuestra que la sexualización puede ser un buen recurso inicial para captar atención, pero no necesariamente define la esencia de un personaje, ya que si bien funcionó en su momento no captar una audiencia más amplia, no era algo que la caracterizaba como personaje, siendo así que cuando se dio su reinvención en 2013 se dejó de lado este detalle para priorizar una narrativa más convincente. Sin embargo, hay un personaje que absolutamente tiene la sexualización como una de sus características principales, ya que es parte de la esencia del mismo y creo que ya muchos sabemos cuál es. Bayonetta de Bayonetta series. Bayonetta es un caso curioso porque su diseño y comportamiento son abiertamente sexuales. Sus movimientos, su vestimenta, o la falta de ella, ya que su traje está hecho literalmente de su cabello, y sus poses están diseñados para ser provocativos. Sin embargo, lo que hace que Bayonetta sea distinta es que la sexualización forma parte de su carácter y su poder. Es algo inherente a ella. No se le puede dejar de lado. ¿Es esto algo negativo? No, al contrario. Bayonetta no es un personaje que sea sexualizado por otros. Ella controla su propia sexualidad
y la utiliza como una herramienta para intimidar y derrotar a sus enemigos. Esto la convierte en un personaje empoderado, que desafía las normas de lo que significa ser sexy en los videojuegos. Lo interesante aquí es cómo la sexualización en Bayonetta no solo es un detalle visual, sino un aspecto integrado en su narrativa y su personalidad. Su confianza y control sobre su cuerpo la convierten en un ejemplo de cómo la sexualización puede ser usada de manera creativa y significativa. Ada Wong de Resident Evil. Ada es un personaje icónico de la saga Resident Evil. Ella es un excelente ejemplo de cómo la sexualización puede ser utilizada de una forma que no solo añade atractivo visual, sino que también complementa la narrativa y la personalidad del personaje. Desde su primera aparición en Resident Evil 2, Ada ha sido presentada como una mujer misteriosa, elegante y sí, sensual. Su vestimenta y su actitud segura transmiten una mezcla de sofisticación y peligro que captura inmediatamente la atención del jugador. Sin embargo, lo interesante de Ada es que su sexualización no la define como personaje. Ada es mucho más que su apariencia. Es una espía inteligente, manipuladora y extremadamente hábil que opera en las sombras, siempre con un objetivo claro en mente. Su sensualidad es parte de su estrategia. Ada sabe cómo utilizar su atractivo para distraer, engañar y manipular a quienes la rodean, pero nunca pierde el control de la situación. Por ejemplo, en Resident Evil 4, su relación con Leon S. Kennedy destaca cómo su personalidad sensual no es un fin en sí mismo, sino una herramienta narrativa que añade tensión y ambigüedad a su papel en la historia. ¿Está realmente interesada en Leon o solo lo está utilizando para sus propios fines? Esa dualidad hace que Ada sea un personaje fascinante y complejo, más allá de su diseño físico. En entregas recientes, como el remake de Resident Evil 4, el diseño de Ada fue actualizado para ser más práctico, cambiando su icónico vestido rojo por un atuendo más discreto, pero que mantiene su elegancia y atractivo. Este cambio refleja un enfoque más moderno hacia la sexualización, donde los diseñadores buscan un equilibrio entre el atractivo visual y la funcionalidad del personaje dentro de su contexto. Ahora que hemos visto algunos ejemplos, surge la pregunta: ¿por qué la sexualización es tan común en el entretenimiento? Una de las razones principales es que lo sexual vende. Desde los primeros días del cine hasta los videojuegos y el anime, los creadores han sabido que los elementos sexuales captan nuestra atención de manera inmediata. Esto se debe a una combinación de factores biológicos y culturales. Estamos naturalmente atraídos por lo que consideramos estéticamente agradable o provocativo. Además, la sexualización funciona como una herramienta de marketing. Personajes como Lara Croft o Bayonetta no solo son protagonistas de sus historias, sino que también se convierten en símbolos que venden productos, desde videojuegos hasta figuras de colección. Pero hay algo más profundo aquí. La sexualización también conecta con nuestras fantasías y deseos. Los personajes sexualizados no solo nos atraen físicamente, sino que también representan ideales de poder, confianza y libertad. Cualidades que muchas veces admiramos o deseamos para nosotros mismos. La sexualización, como hemos visto, no es inherentemente mala. Puede ser una herramienta narrativa, un recurso artístico o simplemente una estrategia de marketing. ¿Cuándo es negativa? Es cuando se usa de manera superficial y gratuita, reduciendo a los personajes a simples objetos de deseo. Esto puede ser problemático porque limita la representación de personajes, especialmente femeninos, y perpetúa estereotipos. Si tuviera que mencionar un ejemplo de esto, con el que muchos estaremos de acuerdo, sería los incontables mangas y animes que usan este recurso como su principal o incluso como su único atractivo, dejando cosas tan importantes como una buena historia y un buen desarrollo de personajes, entre otras cosas, en un segundo plano para darle más relevancia a algo que ya no da para más. Pero bueno, ¿y cuando es positiva o justificada? Es simple, es cuando está integrada a la narrativa, como en el caso de Bayonetta, o cuando no define completamente al personaje, como en el caso de Lara Croft. La clave está en el equilibrio y en el respeto hacia los personajes y la audiencia. Entonces, ¿es malo que la sexualización sea un pilar del entretenimiento?
La respuesta es, depende. Depende de cómo se utilice, del contexto y de la intención detrás de ella. La sexualización puede ser un recurso válido cuando está bien integrado y no se convierte en el único rasgo de un personaje. Pero también es importante que, como audiencia, sigamos cuestionando y reflexionando sobre cómo se representa a los personajes y qué mensaje transmite esa representación. Pero eso sí, con fundamento y respeto, recuerda que no todos deben seguir tus gustos o perspectivas, pero que al menos merecen ser escuchadas. Por ejemplo, ¿qué opinas tú? ¿Crees que la sexualización es necesaria en el entretenimiento? ¿O crees que podría ser reemplazada por otros recursos? ¿Conoces algún personaje que consideres que es un buen o un mal ejemplo de su uso? Déjamelo en los comentarios y sigamos la conversación. Excelente, eso es todo por hoy. Espero que este análisis les haya dado algo en qué pensar. Fue un gusto verlos de nuevo, queridos Devora Historias. Que disfruten de su banquete literario. Nos volveremos a ver. Hasta luego.